Volver a estar acá, y no solo por el hecho de que estuve físicamente ya hace un tiempo y me habías entrevistado, y siempre es un placer poder participar en alguna de las entrevistas que me realizás, no solo acá, sino también en el otro programa que realizás, por supuesto, en la radio y la biblioteca del Congreso, y también por las diferentes aportaciones que me permitiste tener en las emisiones anteriores, haciendo reseñas, ¿no?, de los diferentes libros que pude leer. Y justamente cuando la última vez que hablamos y me decías, che, estaría bueno arreglar y que vengas, me pareció también acertado, más allá de la posibilidad de hacer una reseña, que siempre está bueno hablar y analizar acerca de los diferentes libros que se van publicando, y poder hacer justamente una devolución, un análisis, también una opinión al respecto, para que eso resulte un poco más ameno y sea una introducción para posibles lectores que estén escuchando y que estén orientados hacia la lectura de los diferentes libros. Quería decir... Sí, perdón. Sí, es importante lo que estás diciendo, ¿no? Más en un tiempo donde el tema de los análisis de los libros, ¿no? Es como que lo veo muy acotado, no... De repente escuchar un programa de radio y que en unos minutos, porque la verdad que son columnas cortas, pero sí, que te dé un puntapié para que vos, si te interesa el tema, puedas llegar a ese autor y leerlo. Eso es importante. ¿Vos por qué creés que capaz en los grandes suplementos o medios, ¿no?, solamente hay análisis de libros así de los autores conocidos y poco de los emergentes? Sí, hay dos razones, ¿no? Primero, por una cuestión económica, de que como son los más conocidos y suelen vender, están apoyados, soportados por editoriales grandes que obviamente le dan capital a esos que están haciendo reseñas, o a los medios en los cuales esos periodistas están realizando las reseñas. Y por otro lado, porque justamente también resulta un poco más difícil, si se quiere, cuando no se cuenta con determinada difusión que pueden tener esas editoriales corporativas, o ya cuando el autor ya tiene un nombre y ya por sí mismo uno dice, bueno, salió el próximo libro de Stephen King y uno no sabe ni cómo se llama, pero bueno, vamos a comprarlo porque ya el autor tiene presencia por sí mismo, por su nombre y por una trayectoria también, ¿no? Resulta también a veces más difícil hacer una reseña y un análisis de un autor, de una autora que todavía no tiene esa chapa o no ha sido conocido, pero como no cuenta con eso la persona que está haciendo la reseña, tiene que tal vez hacer más esfuerzo por lograr un equilibrio. Yo, por ejemplo, cuando hago la reseña trato de lograr un equilibrio entre dos cosas. Primero, por supuesto, que en esos minutos o en esos caracteres limitados que me toque escribir la devolución o la reseña, sea ameno y a la vez sea lo suficientemente introductorio para que la persona que esté leyendo acerca de ese libro y de ese autor, con un par de palabras que esté escuchando, que esté leyendo, se pueda llegar a interesar. Y a la vez, para que no quede superficial, trato de hacer un resumen de las cosas más interesantes o las virtudes que están más subyacentes del libro, para que también la persona que está escuchando, que está leyendo, no solo se lleve una versión superficial acerca de lo que puede llegar a encontrarse, sino también encontrar una pauta de lo que va a encontrar una vez que haga la lectura del libro y se encuentre con un par de aristas que no están tan evidentes, y que eso también forma parte de la virtud de quien está realizando el análisis. Entonces, un equilibrio entre ser agudo, entre darle un par de cuestiones que el lector las va a poder detectar una vez que hizo toda la lectura, y a la vez también un par de pautas que le sirvan como previa para que se pueda aproximar y tenga justamente la inquietud, la curiosidad de acercarse a ese libro. ¿Y vos qué técnicas le podrías dar a los oyentes, a aquellos que están de repente frente a un libro? Técnicas para poder hacer como estos análisis de los libros. Es algo que, como todo, es algo que se logra con la costumbre y con la repetición de la realización de la tarea, y uno va obteniendo oficio, ya sea oficio en la lectura, oficio en la escritura, etcétera, etcétera, y uno cuando va leyendo se va agudizando, va puliendo esa habilidad y esa alerta que va teniendo, que requiere la lectura, como puede ser la lectura, escuchar música o ver una película, y va a ir identificando, por supuesto, también cuáles son las virtudes o cuáles son las características que definen un libro y que más lo interpelan. A su vez, como todo,
también está bueno poder nutrirse de determinadas técnicas y obviamente de la manera que puedo hacerlo a través de la literatura es justamente leyendo análisis y críticas de determinados referentes, justamente de autores como pueden ser Borges, podría leer Otras Inquisiciones o cualquiera de las críticas literarias que realiza él, o de Cortázar, o de cualquier autor que a uno le interese y que a la vez le puede llegar a interesar cuál es su obra crítica. Y a partir de leer esa obra crítica también uno va adoptando, va extrayendo, va incorporando, que esto es lo más importante, herramientas y competencias de lectura. Vos formás parte de Cerceres Ediciones. Contanos bien cómo llegó nuestro autor invitado. Muy bien, perfecto. A Santiago yo lo conozco igual previamente a lo que era el inicio o el germen de la propuesta de la publicación, porque él organiza eventos, ha venido en otras oportunidades también a los eventos que yo organizo, entonces nos conocimos, si se quiere, en el circuito literario. Y después también nos fuimos haciendo amigos porque nos veíamos más allá de lo que era un circuito, de lo que era coincidir en una fecha, entonces habíamos buena energía. Y en determinado momento, hace como 3 o 4 meses, me enteré que estaba por publicar. Fue medio también de carambola, porque fue preguntándome algo, no es que me dijo, che, mira, estoy por publicar, sino que me hizo una pregunta relativa a lo que eran las editoriales, etc. Entonces cuando me enteré, y además que también no solo que lo conocía él, sino que conocía cómo escribe, dije, estaría bueno que publique en la editorial, y tuvimos una reunión, y finalmente llegamos a un acuerdo, y una vez que llegamos al acuerdo, empezamos lo que era el trabajo de la edición, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, tiene que estar la fuerza creativa, que obviamente es en este caso está 100% por parte de él, que es agarrar los estímulos, escribir, darle una forma, darle un formato literario, y cuando ya estaba toda esa fuerza creativa ahí, en PDF, en formato PDF cuando me llegó, en formato también, bueno, principalmente PDF o archivo de Word, el trabajo del editor, independientemente de qué tan bueno esté el texto, ¿no? Porque a mí me parece que tuve que hacer muy poco trabajo, de hecho lo trabajamos en 2 meses. Mira, el trabajo del editor no solo es ser el intermediario entre la imprenta y el autor, como diciendo, bueno, estoy acá y hablo con los dos y después hacer la publicación, sino que por supuesto tiene que ver con un trabajo de lectura y de devolución, y también de contradevolución, como seguramente acaba de contar Santi, y yo creo que estuvo genial poder trabajar con Santiago, y ojalá buena parte de los autores con los que me toque trabajar se dé una dinámica parecida, en el sentido de que había un equilibrio, había una armonía entre lo que eran mis propuestas o mis observaciones, y también cuando él consideraba que esas observaciones, algunas, o bueno, las que sean, por un poco, en algún punto, se estaban metiendo ya en lo que era su estilo, o en lo que era la impronta y la idiosincrasia y la esencia de lo que era el libro, ella decía, hasta acá. Él me decía, sí, mira, comprendo para dónde va, pero si yo cambio esto, ya estaría cambiando la esencia del libro y me planto. Entonces, también lograr ese equilibrio entre ceder e imponerse por parte de ambos, por parte del editor y por parte del autor, se dio con una dinámica muy fluida. Entonces, estuvo genial, fue un trabajo ameno, no fue dificultoso. Entonces, en ese sentido, fue muy agradable. Y más porque también buena parte de los escritos también me interesan y me copan. Conociéndolo a él, ahora él también va a hablar un poquito al respecto. Él estudia sociología y está ahí atravesada, los cuentos que están en el libro están atravesados por esa mirada sociológica, por esa crítica y ese cuestionamiento acerca de la sociedad, y por esa insatisfacción que también en algún punto sentimos todos por cuestiones que a veces, si no estamos alertas, no entendemos del todo. Pero creo que los personajes están bastante conscientes de lo que le está sucediendo. Entonces también es un libro que, por supuesto, tiene un deleite literario, estético, y que uno va a poder apreciar en las diferentes vidas que se van sucediendo con los personajes, pero también tiene un segundo nivel de lectura que tiene que ver con este componente sociológico, que obviamente el autor le supo imponer, porque obviamente también, seguramente más adelante estará escribiendo libros sociológicos. Así que es un libro que tiene muchas lecturas posibles. ¿Y los oyentes cómo lo pueden conseguir al libro? El libro obviamente lo pueden conseguir contactándose con Cerceres, en la fanpage, obviamente con Santiago también a grabar su dirección, y va a estar, prontamente en esta semana vamos a estar distribuyéndolo en diferentes librerías. Las 2 más importantes, o las 2 que suelen ser como muy referentes, son La Libre, que queda ahí por San Telmo, que es una librería que la gente que va a La Libre, lo que tiene lo particular de La Libre, que es una librería independiente, y la gente que va a La Libre sabe acerca de la idiosincrasia de la librería, y no va a comprar
libros de autores consagrados. No es que alguien va a ir a la librería para comprar un libro de García Márquez o de Vargas Llosa. Sabe que es una librería que apuesta a la literatura independiente, a los autores independientes. Entonces, cuando van a la librería, pueden encontrarse con el libro de Santiago y dicen, bueno, me lo llevo. A ver, Asfalto Furioso, ¿de qué trata? A ver, ese nuevo autor que no conozco y que tampoco, tal vez no conozco la editorial, bueno, me lo llevo. Entonces está bueno hacer una apuesta a esa librería porque está interesante justamente la propia apuesta que hace esa librería. Y también en Clásica Moderna, que eso ya es una librería mucho más mainstream, si se quiere, y de muchas tradiciones, muy conocida. Está ahí en Callao, entre Córdoba y Paraguay, que justamente tenemos ahí al amigo Walter Goy, que también es poeta y trabaja ahí, está ahí vendiendo. Nos vamos a acercar, por supuesto, en estos días y también se va a poder conseguir en Clásica Moderna Asfalto Furioso de Santiago Villalobos. Recordanos la dirección de la Libre. Más o menos. Dame un segundo porque se mudó hace poco. Hasta hace un poco estaba en Bolívar al 600. Y se mudó hace relativamente poco, pero está por el barrio. Zona. Sí, está por la zona, está San Telmo todavía. Ya te dame un segundo que esto es algo que se... Porque, bueno, Bolívar 438, la Libre. Es importante que se sepan bien, Sí, por supuesto. las direcciones. Sí, ¿no? es San Telmo, sigue siendo San Telmo. Antes estaba en Bolívar al 600, ahora se trasladó un poquito. Está en Bolívar al 438. Ahí van a poder conseguir el libro de Santiago. Y también, por supuesto, en Clásica Moderna, ya que estamos, dije un poco lo que era es en Callao y Paraguay. Sí, bueno, no, Callao 892. Es Callao entre Paraguay y Córdoba. Ahí está, dimos la dirección exacta de ambas. Muy bien. Y que ambas son muy referenciales y también tienen y son opuestas en el sentido de que Clásica Moderna tal vez es una librería más mainstream y que ahí sí tranquilamente pueden ir a comprar la gente que va a comprar de todo, pero también está buenísimo que esté el libro y que de pronto se puedan topar con el libro de Santiago. Bueno, me lo llevo también. De pronto lo ven y dicen, por algo está acá también. Entonces también se lo pueden agenciar. ¿Ya hace cuánto hecho, que está la editorial? Sí. La editorial arrancó a la segunda mitad del 2016, que sucedió que Paola López antes estaba en lo que era la Croupier y después, se hizo una disolución. A ella le interesó continuar con lo que era la edición de libros. Con Croupier habían editado 70 libros a lo largo de 4 años, creo, aprox. Y cuando empezó en la segunda mitad del 2016 a hacerse cargo de Cerceres, de fundar Cerceres, ya me conocía y había venido a una de las lecturas de Aqueménida y nos propusimos hacer una antología que se publicó en octubre del 2016 y como hubo una muy buena dinámica, le copó como la manera en la que trabajé, en la que compilé y coincidimos en muchas cosas, me ofreció ser parte de la editorial y a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que es la publicación de libros y ahora estamos justamente, creo que el de Santiago fue el número 20 o 21. Y el 22 fue el otro Fuerza Natural que se publicó también este viernes, hizo la presentación. La verdad que muy bien todos los libros publicados. Ahora vamos a charlar con Santiago. Bueno. Contanos cómo surgió el libro. Bueno, primero de todo, buenas gracias por la invitación y la oportunidad de esta entrevista. Como es, la oportunidad del libro fue, en un punto yo antes de este libro publiqué una antología junto con otros poetas del ámbito, ¿no?, de la movida del pequeño arte, que se llama La Ñata contra el Vidrio, que fue con otra editorial, un proyecto muy lindo. Y bueno, de luego, o no, me quedé yo con ganas de publicar un libro totalmente mío. Yo tenía varios cuentos, relatos, que estaba cargando como una mochila ya de hace bastante tiempo y que, bueno, si uno los continuaba reteniendo, no para recorregirlos por así, en un punto quería ya mostrarlos, quería pasarlos a otros ojos más allá del círculo cercano de amigos. Entonces, bueno, me dio ganas de hacer mi propio libro, justo con una temática, tenía pensado y todo. Primero fue con la misma editorial de la otra antología, que bueno, nada, no pude hacer un buen trato y después, bueno, charlando con Darío, que bueno, sí, nos conocemos hace un montón, la verdad que no me acuerdo exactamente hace cuánto nos conocemos, pero bueno. Año y medio, seguro. Año y medio, sí. Sí. Y bueno, y ahí yo diría que más. Porque apenas empecé el CBC me suena. Bueno, no importa. No, bueno, ¿sabes? La última referencia al respecto. Hace poco vi una foto de una Aqueménida del 2015 en el que vos estás y que está Antonella Prudente. Sí, que es el lugar Saramama que queda enfrente del Hospital Italiano. Sí, pero yo todavía no ni habíamos hablado. Claro, nos conocíamos sin conocernos. Sí, como ese. Pero bueno, eso de tanto, como dijo, ¿no? Un poco hablando. Y fue después de
el momento exacto nos vimos en el viejo buzón, o no, que yo te pregunté justamente, sabía que, bueno, obviamente vos tenías idea o no de los libros, que habías hecho la antología Aqueménida incluso, Sí. Entonces, bueno, no me iba a abstener de preguntarte. Y fue que nos vimos en el viejo buzón después de, no sé... Un programa de radio. Viniste a Metástasis. Sí, después del programa de Radio Metástasis, que ahí charlamos junto con Neuquén. Y bueno, y ahí le pregunté, o no, cómo era, o no, qué sé yo, estaba un poco entre los dos tratos, las dos editoriales, y poco a poco, bueno, la verdad que fui yendo por Cerceres, como ese que ya, bueno, te conocía y todo, sentía que era más fácil, más fluida la cosa. Y bueno, ahí surgió la propuesta. Como ese era un plan que tenía de hace mucho y que estaba buscando, bueno, una editorial que yo justamente no recién iniciado en el ámbito, medio que no sabía por dónde buscar y sin ser conocido, bueno, no sabía cómo podía realmente llegar a hacer una publicación. Así que bueno, estas buenas relaciones así personales que se dieron. ¿Y por qué ese título? Este título, Asfalto Furioso. Este título lo elegí, que a mí me dijeron que ponga asfalto solo, pero me negué. No, pero Asfalto Furioso es porque este libro recorre toda una colección de cuentos y protagonistas que lo que tienen en común, que los unen un poco en común, es estar enfrentados contra la ciudad, estar enfrentados contra el fenómeno urbano, contra toda la furia, la desolación, la soledad, la alienación que genera la vida en la ciudad en general. Digamos, basado en ese argumento, uno, igual las historias son distintas o no, son varios cuentos cortos, no todas son el mismo tipo de enfrentamiento, pero por lo menos sí yo creo que están unidas por eso. Y por eso le puse, bueno, Asfalto Furioso, digamos. Y contanos algunas historias. Unas historias, bueno, spoileando un poco el libro, como es la primera historia, ¿o no?, con la que empieza, que debe ser la más antigua, que se llama, no soy muy bueno con los títulos, pero Diario de las Emociones Reservadas de Maga, ¿o no? Es una historia, ¿o no?, de una chica, una mujer que hace poco salió del secundario, está empezando la vida universitaria, y bueno, empieza, ¿o no?, a enfrentarse contra una nostalgia que nunca antes sintió, ¿no?, que es la nostalgia por la infancia. Yo, bueno, a veces, no por ponerme muy teórico, pero lo pienso mucho con el triple movimiento nietzscheano, ¿o no?, de que de chico te dicen que tenés que ser, el deber ser, luego en la adolescencia renegás contra todo, o sea, todo lo que no quiero ser, qué sé yo, y justamente Maga, el protagonista de este libro, es atrapada en el último momento, en el tercer momento, en el cual, bueno, estando así en un vacío, ¿o no?, sabés que negaste todo lo que heredabas, tenés que vos mismo llenarte de sentido, de contenido, ¿o no?, un poco. Y eso lo va haciendo a través de, bueno, de distintos enfrentamientos con fiestas, la universidad, amigos, el laburo, y bueno, y termina, ¿no?, haciendo, bueno, no, léanlo igual, ¿o no?, tiene mucho para ofrecer, pero también, ¿o no?, encuentra un gran rescate en la nostalgia de la infancia. Ese sería uno de los cuentos. ¿Y qué temas caracterizan al libro? ¿Qué temas caracterizan al libro? Bueno, justamente acá la portada dice que temas tiene, obviamente voy a ahondar, son cultura y sociedad, juventud y bueno, y relatos. Pero bueno, para ir obviamente un poco más allá de eso, además del enfrentamiento contra el fenómeno urbano, contra la vida urbana, ¿o no?, algo que atraviesa mucho el libro, especialmente para rescatarse del ataque de la ciudad, si lo ponemos entre comillas, hay un montón de cosas buenas también, es un poco, por un lado, el anticonsumismo, digamos, o por lo menos no llega, obviamente no lo quise hacer político así fácilmente, ¿no?, porque me parecía muy fácil, quería ir a algo más a fondo, ¿no?, digamos, en la naturaleza humana, que es como una especie de hartazgo, ¿o no?, de cansancio de la cultura consumista, ¿o no?, en un punto, ¿no?, de ese sobreconsumo de todo, llevado incluso hasta las relaciones personales, ¿o no? También el libro, otro tema, por ejemplo, que atraviesa es mucho la virtualidad de las relaciones personales, ¿o no?, la pérdida de presencia, y justamente empezar a administrar las relaciones personales más a tu comodidad que a la exigencia de un verdadero encuentro personal, por así decirlo. Lo que es el celular, ¿o no? Todos lo conocemos. Es tal cual. Sí. Obviamente acá intento ahondarlo un poco más. Y después,
¿qué otro tema podría agarrar? Ya entre nostalgia de la infancia, la virtualidad de las relaciones, bueno, el fenómeno urbano, también o no, uno muy importante es capaz, respecto bien a la juventud, es literatura juvenil, mayormente, hay un par de relatos que no, que son más adultos, protagonizados por adultos, pero mayormente juvenil, y en eso los rescata bastante en una sensación de no escapatoria, en el sentido de que no hay una vía concreta o realmente sentida, o realmente interiorizada de rebelarse. Digamos, lo que es o no, justamente capaz en los años 60, que entró en la escena política la juventud, el movimiento juvenil, que es, bueno, nosotros en tiempo real contradicimos los modelos de nuestros padres y nos autocreamos nuestras propias formas culturales y todo. Esto capaz o no un poco critica la actualidad de que esa vía de rebelión va dejando de existir, o está dejando de existir momentáneamente, capaz como un pequeño oscuro en la historia. ¿Y qué la reemplaza? ¿Y qué la reemplaza? Bueno, te leo el libro. No, mentira. mentira. Soy re curiosa. No, está bien, está perfecto. Como dice, ¿qué la reemplaza? Bueno, no algo definido, un poco de la combinación de las otras cosas, pero también o no, lo que sí queda bastante concluyente, a veces los personajes lo pueden saber expresar, a veces no, es que justamente que se quedan atrapados. O sea, tiene, digamos, en eso un final trágico, por así decirlo. Realmente se buscan una respuesta y a pesar de que encuentran estas respuestas parciales que yo te dije, no terminan realmente de sentirse, ¿o no?, que pudieron reafirmarse a ellos mismos. Es un poco pesimista el libro, un poco. Es pesimista. Un poco mucho. Sí, me reitero, ¿no? Es pesimista en eso. O no es un poco también, o no, además de que es literatura juvenil y eso, una perspectiva mía justamente de lo juvenil en este momento. No en este momento exacto, porque justo en este momento yo creo que está empezando a rescatarse y a radicalizarse de vuelta, pero en el momento que lo escribí, que fueron hace unos años, ponele y más o menos entre el primero y el último, fueron entre 4 y 2 años antes, ¿no? Que yo concluía esas cosas bastante de la juventud que pasaba, y bueno, esa era mi perspectiva. Así que bueno, no te puedo dar una respuesta. Algo que sucede, perdón, para mencionar un poquito, Dale. decía que justamente que mencionabas acerca de lo que es la literatura juvenil, mucha gente te recalcó que es muy a los Salinger, en algún punto, que se nota un poco la influencia o que uno puede notar puntos de contacto. Sí. Sí, es verdad, me lo han dicho como comentario. En especial o no, por esto, que es algo que pasa inevitablemente de cualquier época histórica que sea, qué sé yo, que es el movimiento, digamos, de la adolescencia a la juventud, y bueno, empezar a buscar nuevas afirmaciones de uno, y que en esa búsqueda uno se contradiga muchas veces, o no, digamos, que haga las mismas cosas que capaz de joven decía, no, si esto no lo voy a hacer, es malo, qué sé yo, o que incluso, ¿no?, se justifique, o no, como que es alguien mucho superior, más avanzado, más maduro, por así decirlo, de lo que realmente es. Básicamente, capaz tiene lo de Salinger porque atraviesa mucho contradicciones los personajes, y que no saldan, y que capaz por qué lado se saldan esas contradicciones, o si terminan en una conclusión o no, sea pesimista o positiva, no importa, pero si terminan hay que leerlo capaz más entre líneas, porque yo creo que capaz o no es un poco decir mucho, no lo sé, esperé después críticas del libro, pero que es un poco didáctico en el sentido de que el libro puede dialogar con el lector, porque deja varias lagunas o espacios vacíos, cosas para leer entre líneas, digamos, para no sentirlo propiamente. Lo digo porque alguna gente me lo ha dicho, no es que quiero yo realmente decir algo que es el libro en ese sentido, pero bueno. ¿Nos podés leer un fragmento? Dale, uno de los cortos que tiene. Dale. Tiene, a ver, alguno relato bien cortito. Está bueno que es diverso también, porque va mechando, a veces hay cuentos que son extensos y de pronto hay algunos que son como un recreo. Digamos, Sí, totalmente, bien cortos. Y además, bueno, hay algunos cuentos que son todos unitarios, otros que son medio hecho mosaico, ¿viste? Como que aparecen lapsos, desaparecen, pero bueno. Bueno, uno de los cortos se llama Está.
Había una chica arrodillada en la calle Virrey Ceballos en la Plaza del Congreso. Parecía que con los dedos apretaba el asfalto. ¿Qué haces?, le pregunté. Tomando la calle, me dijo. ¿Por qué? ¿Hay manifestación? No, me respondió. Agarró el asfalto con las manos, empezó a levantarlo del suelo. Cuando se levantó, vi a un bebé llorando abajo suyo. No sé qué otro lugar le quedaba. Es uno cortito. Si Muy querés, bueno. tengo uno cortito Dale. Vamos, mejor así puedo sacarla. Dale. Sí, estos son más bien micro relatos que están, más bien son no cuentos cortos, pero hay algunos micro relatos que están mechados. Bueno, esto mucho de las maneras de revelarse de los jóvenes, capaz. Todos durmiendo se llama. Volvíamos de una noche. Los tres en el auto estábamos callados. No estábamos cansados o tristes. Nos conocíamos nomás. Somos amigos. En Belgrano la gente dormía. Algunos irían a trabajar, estaban cansados o se iban a dormir temprano. Ahí se venía el túnel de la calle Donado que pasaba bajo el tren Mitre a Suárez. Nos preparamos para ese túnel megáfono de luz. ¡Viejos tragadólares!, gritamos y sonó muy fuerte. Nos miramos sonrientes. Frenamos en la esquina por el semáforo. La luz de una de las ventanas se prendió. Creo que alguien nos escucha. Qué bueno. ¿Qué es lo que esperás encontrar, que el lector encuentre en el libro? Muy bien. Bueno, lo que podría esperar o no que el lector encuentre en el libro un poco es una identificación o no con respecto de que capaz todas las maneras de rebeldía jóvenes hoy son bastante artificiales y que lo incite, más bien capaz lo que encuentro es una provocación en ese sentido, que el libro provoque, siendo literatura juvenil, a los jóvenes a realmente animarse a, hacer una nueva idiosincrasia de un movimiento juvenil acá argentino, por lo menos porteño, ¿viste? Ni siquiera puedo aspirar a mucho capaz. Capaz si alguna vez en un futuro me hago famoso. No, pero bueno, no. Como es, sí, una provocación, ¿o no?, a realmente validar, afirmar y aceptar lo que pasa a la juventud y que la gente, los jóvenes se animen a expresarlo, ¿no?, a mostrarlo y a sacarlo a la calle, a la visibilidad. Y más allá, ¿o no?, de lo que puede hacer capaz continuar en la virtualidad como YouTube y esos medios, Instagram nomás, sino digamos que se animen a expresar, digamos, de una manera más personal, más vivida. A lo que voy con esto, por ejemplo, un ejemplo que es muy importante para mí es el ámbito literario, que yo le digo pequeño arte, no arbitrariamente, pero digamos, la movida, ¿no?, para mí el pequeño arte, el arte aficionado, ¿no?, que la juventud se movilice, se mueva a expresarse, a mostrar lo que tenga, a hablarse en cualquier formato artístico, comunicativo. Eso por un lado, y que eso, ¿no?, también lleve de paso, capaz, reflexionar respecto a esa invasión de tanto consumismo que tenemos, tanta virtualidad de las relaciones que acá quedan como afirmadas, como innegables, pero justamente provocarlos a que escapen de eso. Digamos, si querés decirlo, no es anticapitalista para nada, pero es humanista, o no, un poco por esa beta. Una vuelta a eso, una provocación a eso. ¿Saldrá o no? No lo sé. ¿Y cómo surge en vos escribir? ¿Escribís todos los días? ¿Cómo surge? Qué pregunta esa. Mira, a ver, pensando un poco, ¿cómo surgió en mí escribir? Bueno, podría decir, sí, primero, si me remonto en el colegio, algo que primero, así, muy mínimamente me incitó a escribir, fueron unas competencias de literatura colegiales, que empecé a escribir y gané unos premios ahí. No fue como muy al probar, ¿o no? Qué sé yo. Empecé a ganar unos premios ahí y dije, bueno, está bueno. Y después recibí también una muy grande influencia de mi abuela, que también hacía libros de cuentos cortos, ¿o no? Que tenía que tener un poco más de edad para comprenderlos, y me puse a leerlos porque, bueno, Santi, esta abuela, qué sé yo, muy querida. Entonces, bueno, no sabía, pero bueno, me puse a leerlos y me gustó, ¿o no? Como
que expresaba cosas capaz simples. Uno decía, pero qué simpleza esto, pero está escrito, digamos, lo está expresando, digamos, está cometiendo ese acto de que puedo justamente estar empezando a opinar respecto a eso, ¿no? Que se empieza a, digamos, a dar entrada cuando empecé a descubrir, ¿o no?, de suerte, a estos eventos, ¿o no?, de arte aficionado, que es un micrófono abierto y lanzarse ante una audiencia desconocida. Y cuando lo hice, cuando vi que lo mío era correspondido, era escuchado, bueno, me súper activó. Y nada, yo no creo escribir todo el tiempo, porque leo mucho también, sociología, no literatura, leo muy poca literatura, a decir verdad, es una curiosidad. Bueno, capaz la gente piensa que los escritores saben mucho de literatura, yo no, yo leo de sociología casi exclusivamente. Bueno, pero lees, está el acto de lectura. El acto de lectura está, eso sí. Y entonces, bueno, generalmente escribo mucho en las vacaciones, digamos, tiempo libre cuando no hay ni laburo ni cosa. Y cuando, viste, te ataca el tiempo libre, digo, me voy a sentir productivo. Ahí es cuando me pongo a leer bien, digamos, fuertemente. ¿Y qué relación en vos hay entre la sociología y la escritura? Sí, esa, justo, bueno, una pequeña nota anecdótica. En la presentación viste, me hicieron preguntas, la audiencia, mi madre justo iba a hacer esa misma pregunta y no se animó. Pero bueno, viste, una pena porque es una gran pregunta. Como dice, sí, yo cuando escribí este libro no era estudiante de sociología, digamos, estos relatos tienen ediciones actuales y todo, pero varios contenidos son yo de verdaderamente el Santi adolescente, entonces no era sociólogo. Yo diría que más bien este tipo de pensamientos o este libro después me hizo ser sociólogo, aunque no existía publicado, ¿no? Pero existía en mi computadora, por así decirlo. Sí, yo lo que creo que capaz la correlación a lo que vamos es un poco un análisis no directo. Yo tampoco quiero pretender que es un texto científico para nada, o no, pero es capaz un análisis de como máximas de valor que la juventud no está encontrando, digamos, una alineación en ese sentido, digamos, un vaciamiento en ese sentido. Y capaz hay mucha gente, veré o no después compañeros de sociología y todo, a ver si también lo opinan, pero yo creo que se relaciona por ese lado. Y también o no un poco ya digamos, de antes, cuestionaba distintas cosas como dadas o no, cuestionaba distintas perspectivas que parecían naturalizadas, como la pobreza. Hay algunos personajes que sufren la pobreza, ¿o no? Y dar o no como un análisis bien sociológico de que justamente ese tipo de personajes, que generalmente no son visibilizados o no están, digamos, hegemónicamente en el pensamiento, y generalmente las conclusiones de esos personajes son muy cortas o no, y negativas totalmente, qué sé yo, decir, bueno, realmente a ver cómo vive otras personas que no soy yo, o no, empezar a hacer ese ejercicio de imaginación sociológica. No digo, no es científico, ¿no? Pero de imaginación sociológica, de ir visibilizando maneras de cómo viven las otras personas, y que no necesariamente ellos se autorreferencian de que está todo mal, digamos, en su vida. Capaz eso de, muchas veces yo charlando con algunas personas que hacen trabajo en ONGs y todo muy respetable, digo, a veces como se le intenta, digamos, un poco parece subliminalmente esa perspectiva de decir, bueno, sí, pero esas personas están mal y necesitan ayuda. O capaz esas personas que reciben o no ayuda, no están diciendo yo estoy mal. Capaz sus máximas o no de valor, sus objetivos, qué sé yo, son otros que por no ser o tan ambiciosos como los tuyos, o tan capitalistas como los tuyos, o no, digamos, sí, no los puedes entender. Propios, claro, claro. Eso tiene un poco, capaz con otros niveles socioeconómicos, capaz con otros, también o no, digamos, otras experiencias de juventud. No, obviamente no es solamente hacer el ejercicio de imaginación sociológica con la pobreza, sino que también con otros modelos de juventud, otros modelos de niñez, gente capaz normal, hacer una perspectiva. También tiene una satirización en el cuento de una persona totalmente normal que empieza a atacar a la sociedad, sí, por así decirlo, o no, una reflexión sobre, bueno, a ver también cuántos motivos o no tenemos para estar negando lo que vivimos. Es, o no, esta gran frase que dice Slavoj Žižek, un sociólogo, de yo sé que es mentira, pero me permito estar emocionalmente afectado por ello. Pero bueno, esto es quedarse con yo sé que es mentira, solo con la primera mitad de la frase, por así decirlo. Entonces,
no sé, estos comentarios que dije, más o menos, justamente, yo creo que esa es la relación y reitero, esto sucedió antes de que yo sea estudiante de sociología, entonces capaz la pregunta es, en vez de cómo se conecta la sociología con este libro, ¿no? A la inversa, ¿no? Cómo se ha conectado, el libro con la sociología, en ese orden cronológico. Santiago, recordanos el nombre del libro. Dale, como es, el libro se llama Asfalto Furioso, como es, editado por Cerceres, ¿no? Que ya le han pasado toda la información. Sí, se lo van a poder conseguir en la libre que queda en Bolívar 438, que es una librería muy conocida ahí de San Telmo, que está cerca incluso del bar La Poesía, también, porque está ahí es Bolívar y casi Chile, así que también está como muy cercano a cuestiones literarias tradicionales, y clásica y moderna, que está en Callao 892, Callao entre Paraguay y Córdoba. Céntrico, es una librería que tiene, no solo que es recontra mainstream, sino que tiene una gran tradición, así que la verdad que estamos muy contentos. Se van a poder dar una vuelta por alguno de esos lugares, o también pueden contactarse por Facebook, Cerceres Ediciones, y es la fanpage, ahí se pueden comunicar con nosotros, o también con Santiago, le pueden hablar a Santiago. ¿Puedo dar el número de teléfono? No. Sí, también o no, conmigo, como es... mi nombre es Santiago de Villalobos y bueno, contradictoriamente en Facebook y redes o no me pueden encontrar como Santiago de Alvear. No pregunten esa historia. Y si no, también o no, otra vía de comunicación es justamente la página de esta pequeña comunidad que también organiza eventos, el pequeño arte, arte aficionado y todo, que es Centro Culturalista, como dice. Esos son vías de contacto, totalmente. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado acá en Noticias Día por Día. Gracias por favor. Gracias a vos, Claudio.